Y si te dijera que eso que llamas flojera en realidad es miedo disfrazado, Tabo, ¿te refieres a ese arte milenario de dejar de hacer las cosas para mañana? dejar de hacer las cosas hoy para mañana. Para mañana. Exacto, sí, porque muchas veces no es que no quieras, es que algo dentro de ti te está diciendo, mejor no lo hagas. Es comodidad, muy probablemente. Es como que tu mente y tu cabeza te dice, "Ah, no lo hagas, implica un esfuerzo". Así es. Hoy vamos a hablar de esa voz interna que te sabotea y cómo callarla con acción. El tema de hoy es procrastinar, cuando te saboteas en nombre de sentirte bien. Comenzamos. Bueno, pues, ¿qué es la procrastinación? Ese es un trabalenguas que a veces Sí. cuesta trabajo, pero es eso. ¿Qué es la procrastinación y por qué no es flojera, Gaby? Pues hay una frase como muy coloquial que me gusta y que tal vez nos pueda dar un poco de entrada a lo que es la procrastinación, que sí, sí es un trabalenguas, me cuesta mucho trabajo, Tao, decirlo, procrastinar, pero es ese arte milenario de no hacer hoy, de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Y todos lo practicamos, todos lo practicamos. Pero sí sabes que esto viene más allá de solamente el miedo, ¿no? O sea, se trata de tu cerebro reptiliano y tu cerebro límbico que dicen, esto duele y esto es difícil y mejor no, porque tu cerebro te sabotea. O sea, esta parte del cerebro reptiliano, que es como la parte esencial del ser humano, te sabotea y dice, no le hagas por acá, mejor cuida tus energías y porque no sabes si el día de mañana vas a comer. De eso se trata el cerebro reptiliano, de protegerte, ¿no? De protegerte para el futuro, para que estés cubierto en tus necesidades básicas. Y como tomar una decisión para actuar, para hacer algo, pues te puede generar dolor emocional o físico, mejor lo escapas, te evades. Y mientras tanto, tu corteza prefrontal, que es la parte Ajá, racional, ok. pues la apaga, ¿no? O sea, ese cerebro reptiliano apaga tu racionalidad y tu forma de pensar, pues más objetivamente. Sí, esto que dices, Tao, es súper importante y creo que es la base de esta parte de procrastinar, porque tú sabes que tienes que hacer algo. Tú sabes que ese algo que tienes que hacer, lo debes hacer. Pero como bien dices, tu mente se pone en un estado de stand-by que dice, no, no, por ahí no voy. Mejor hago algo que yo sienta más cómodo. No es flojera, como bien lo dices, o sea, no es que, ay, no, no lo hago, sino es, sé que lo tengo que hacer, me da como miedo hacerlo, me paraliza ese miedo o ese, ¿qué tal si no lo hago bien? Que sería la parte de juzgar. Y entonces, ya, dices, mejor hago otra cosa que a mí me hace sentir más cómodo, más contento en ese momento. Claro. Y bueno, vale la pena mencionar un poco el por qué también nos tardamos tanto en estas semanas. Como ya se los habíamos comentado, este es un proyecto que estamos haciendo personal, a modo personal, a modo de desarrollo personal, pero también para tratar de reflejarnos con ustedes. Sin embargo, como saben, pues, un proyecto de este tipo tiene que ser constante, tiene que tener ese factor de constancia y de De, con, de de repetir continuidad. y de continuidad, de continuar, pues la disciplina que tenemos que desarrollar para hacer cada uno de estos episodios. Y en este caso, efectivamente no fue falta de ganas, no fue miedo, pero sí fue un poco reestructurar las cosas porque queremos hacer un mejor producto para ustedes. También fue un tema de procrastinación porque pues estábamos analizando muchas cosas, ¿no?
Como sea, nuestro objetivo es que estos episodios sean, pues, con mayor, que tengan mejor sustancia, ¿no? Que tengan mejor calidad y bueno, pues si no, pues también buscaremos la forma de seguirlo mejorando y evolucionando para ustedes, ¿no? En este caso, nos dimos a la tarea de estudiar todos estos conceptos de procrastinación, de dónde viene, quiénes son los que opinan acerca de la procrastinación, tanto pues filósofos como los estoicos y los expertos Y bueno, del pues mundo moderno, la ¿no? ¿Qué procrastinación es lo como que tal, dicen algunos psicólogos, pues no es, algunos no es autores respecto a este algo tema? que Entonces hemos venían querido manejando los definir todos estoicos estos o los conceptos filósofos de para antes. que sea La más fácil de procrastinación entender y es para apenas sanarlos de un alguna forma concepto y pues moderno, mejorarlos para nuestro que no me acuerdo desarrollo cómo personal se... y cumplir nuestros objetivos y desde luego llegar a ser tener una vida más feliz y como la queremos, ¿no? Gaby, ¿qué es Eh, procrastinar? Bien, pues justo, primero, pues la palabra a mí siempre me ha costado mucho trabajo pronunciarla, que es procrastinar, pero procrastinar, su etimología es procrastinare, que es simplemente diferir, pasar para después una acción que sabemos que tenemos que hacer, pero pues mañana. Y aquí implica una variable que es el tiempo. Uno está pensando siempre que si difiero a hacer algo o si dejo para después hacer algo, voy a tener todo el tiempo del mundo para hacerlo. No, ay, tengo semanas para atender tal tema. Sin embargo, dentro de esto que comenta Tavo sobre lo que investigamos sobre algunas filosofías y en específico a la de los estoicos, y Marco Aurelio tenía una frase que la quiero leer tal cual y para que ustedes vean lo poderosa de esa frase. Haz cada cosa como si fuera la última que vas a hacer en tu vida. Si tomáramos esa conciencia de que todo lo que hacemos todos los días podría ser el último día, los últimos minutos, los últimos segundos o la última cosa que voy a hacer, entonces pondríamos todo nuestro esfuerzo en que es en hacerlo y en hacerlo bien. Ok, pues es que estos señores, estos filósofos estoicos hablaban, no tenían como tal la palabra procrastinación. Sin embargo, el concepto lo criticaban duro, porque ellos eran muy estrictos, ¿no? La llamaban negligencia del tiempo. De hecho, ellos referenciaban mucho esta negligencia en el tiempo, es decir, lo que decías, ¿no? O sea, tienes poco tiempo en la vida, ¿no? Inclusive también hablaban de la muerte. Si no eres consciente de ese tiempo, si no eres consciente que la vida se va en un suspiro, pues te llega la muerte y no Sí, hiciste nada, ¿no? Entonces, así como esa frase que dio de Marco Aurelio, pues también Epicteto tenía otra, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a esperar para exigirte lo mejor? Y todos estos conceptos y estas frases, pues engloban todas estas ideas, ¿no? sí, y para ellos y para hoy, lo que actualmente vivimos, pues, postergar o procrastinar o diferir, pues no es nada más que desperdiciar la existencia, Pues ¿no? desperdiciar el tiempo, ¿no? Desperdiciar, exacto, sí, que es lo que te digo, es la variable que la acompaña perfecto, ¿no? Entonces, y tocas un tema sobre esto que hablamos del tiempo y de tener conciencia en el budismo, se habla mucho de la muerte, no por el hecho de dramatizar o de sufrir o de pensar que es algo malo, simplemente es con el afán o con la idea de que tomes conciencia que si hay algo seguro, es que vamos a morir. Y si Totalmente. vamos a morir, si tuviéramos la Eso y conciencia, Hacienda. exacto, Tavo, que nos viene bien en últimas fechas, eh, si tomáramos conciencia que es lo más seguro que hay, que vamos a morir, no sabemos cómo ni cuándo, pero es seguro que vamos a morir, entonces le daríamos un giro completo a nuestro día a día, ¿no? Oye, o sea, no es obsesionarse con la muerte, es comprenderla, aceptarla, para poder darle a nuestro día a día y a nuestras actividades diarias la importancia y la prioridad que pueden merecer por el simple hecho de que estamos vivos. Me gusta, me gusta. Como te decía, los estoicos son muy estrictos y hablan muy en su filosofía de cosas muy radicales, ¿no? Muy estrictas, ¿no? Sí, Ahora los expertos modernos, los coaches, los grandes pensadores y autores como Timothy Pitching,
Mm, ¿Cómo? Pichil. Pichil, Timothy Pichil. Timothy Pichil. No, dice que procrastinar no es falta de organización, es evitar sentir emociones. Y por ahí va la tendencia de estos expertos pensadores modernos o autores, ¿no? Como Timothy Pichil o como Pierce Steele, que es otro, que lo explica con una fórmula. Procrastinación es igual a expectativa por valor entre impulsividad por tiempo. Ok. Ya veremos cómo es eso, pero se me hace más complicado explicarlo así. Pero bueno, Mel Robbins también dice que si no actúas en 5 segundos, tu cerebro te sabotea. Desahoga, así es. Entonces, todo va en función de la parte emocional, ¿no? Como decía, no es falta de organización, es evitar sentir la emoción y el dolor que también tu cerebro te manda, ¿no? Y sí, Y sobre todo que en estas ideas de los psicólogos y nuevos pensadores, es que también hablan que se escuda en el miedo, ¿no? La procrastinación se escuda en ese miedo que podemos tener para actuar, porque no sabemos si lo que estamos haciendo es correcto, si estamos atados a alguna creencia limitante que nos dice, no, es que esto, si lo haces, pues vas a fallar, ¿no? sí, Por ejemplo. ahora que lo que estás mencionando, y estamos entrando ya ya definimos qué es procrastinación, ya definimos cómo la vieron en épocas antiguas los filósofos, cómo hoy en la actualidad lo vemos, pero viene un tema, hemos hablado de miedo, hemos hablado de sentirnos juzgados, hemos hablado de no tener emociones negativas para hacer alguna actividad, y otra más me gustaría que es la resistencia. Es esa parte que te dice, tienes que hacerlo, debes hacerlo, pero no sé, como que creo que no, mejor no. Esa resistencia de tener que avanzar, esa resistencia que te hace ser invisible para lograr tus objetivos. Entonces, pues ya vamos armando un poco más lo que es la procrastinación y, y también lo que que me gustaría que pudiéramos hablar, Tavo, es un poco qué podemos hacer, cómo podemos identificarla, cómo podemos cambiarla, cómo el tener acciones pequeñas en un lapso de tiempo te va a dar a ti fortaleza para que no para que no vuelvas a tirar la toalla, para que no vuelvas a dejar a un lado tu actividad que sabes que debes hacer. Pues es que la procrastinación es la forma favorita de la resistencia, ¿no? Y quiero hacer también referencia a otras frases que haciendo la investigación del tema me gustaron mucho. Creo que vale la pena platicárselas tanto de los, de los filósofos, ¿cómo son? Estoicos, Uh -huh. y de las frases y de las palabras que asignaban a la procrastinación que ellos definían, no definían la palabra procrastinación, pero sí definían la apeironía, que es vivir sin estructura, sin límites ni dirección. O la acrasia, que es la Debilidad. debilidad de la voluntad. Por ahí va su tendencia, ¿no? O sea, hablan de que no tienes carácter y por eso procrastinas. Y el no tener carácter y no tener fuerza de tu juicio y no tener claridad en tu juicio, entonces estás fallando. Esa era la radicalidad de su pensamiento, Sí, sí, a diferencia de vas los modernos, de, ¿no? ajá, de los autores o expertos modernos en el tema. Y esta parte de la resistencia, Tavo, te hace, te hace no crecer. Porque pudiendo elegir tener acciones que te lleven a tus objetivos, las vas aplazando. Y entonces ya no hay un crecimiento constante. Si entendiéramos lo importante de dedicar el tiempo a las actividades necesarias en el momento que deben ser, muy probablemente estaríamos hablando de que tendríamos mucho más éxito en lo que estamos encaminados a lograr, ¿no? Entonces, esta parte de no crecer, pues lo hemos hablado en otros episodios, es un poco, y para ir como desmenuzando el tema, es el autoconocimiento, ¿no? O sea, si yo no me autoconozco, si yo sé que de repente dejo tareas sin hacer diariamente, pero que sé que son importantes, pues entonces a lo mejor cambiar el chip de que hoy empiezo por esas tareas que me incomodan
para continuar con las otras que sé que las voy a sacar muy Bueno, pero fácilmente. esa es ya una solución de cómo salir de la Ahí podríamos procrastinación, empezar a hablar de ¿cierto? soluciones. Ajá. Bueno, ¿tú cómo procrastinas, Gaby? Yo procrastino. Mire, O más bien, perdóname, ¿cuál es para ti la tendencia o la definición más adecuada? ¿Como los estoicos o como los modernos? O eh, sea, la parte estructurada que hablan los estoicos o la parte más emocional, más de, a ver, te entiendo, eres ser humano, tienes errores de los modernos. para mí es una combinación, porque sí tienes que darte cuenta que esa parte de los estoicos que defienden mucho, que defendían mucho, de que necesitas hacer lo que tienes que hacer, porque lo necesitas Porque hacer, tu carácter y tu porque así, voluntad o así sea, debe de porque ser. tú eres fuerte, tú puedes hacerlo y no puedes dejar nada para mañana. Creo que sí es una combinación, porque sí tienes a veces que obligarte a creerte que puedes hacerlo, ¿no? Claro, Que claro. aunque tengas el miedo, o sea, ellos actuaban y no sé si recuerdan y hemos visto muchas películas de la época, pues entra muy ahí en la parte de la filosofía estoica, donde los guerreros o los que iban a las batallas, o sea, eran personas como nosotros y sentían miedo como nosotros y sobre todo los que iban al frente de la batalla y eran, tienes que hacerlo y vas sin miedo, o sea, no puedes anteponer tu miedo de actuar para hacer algo. Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que también con esta filosofía de ser duro contigo y que no tienes carácter y por eso generas esta procrastinación, o por eso generas estos vicios, digamos, para actuar con carácter y hacer las cosas en el tiempo que tienes que hacer, pues desde luego vienen desde las batallas, ¿no? O sea, de Sí. hacer las cosas en el momento y en la forma que tienes que hacer para ganar al enemigo, ¿no? O sea, Ajá. aunque te cueste trabajo, ¿no? Sí, y este tema es un tema, estoy hablando de a lo mejor, y ahí donde está la procrastinación, no, me puedo decir, espérenme, yo no quiero la batalla, ¿no? Pero para mí sí es un híbrido, es una parte que tengo que darme cuenta que puedo hacerlo, ¿no? Que tengo las capacidades de hacerlo, y la otra parte que también, que es la emocional, de poder decir pasos pequeños, cambios pequeños, para poder irme hacia adelante a hacer lo que yo sé que me cuesta mucho trabajo hacer, lo que mi mente cree que me cuesta mucho trabajo hacer. Sí, sí, de acuerdo. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es una mezcla entre Es la un híbrido. parte, entre la parte del tiempo, porque esa es una premisa de los estoicos, ¿no? Que a diferencia de los modernos, ¿no? Pero también por otra parte, y tener claro ese tiempo, que el tiempo se te va de repente y se va en 2 segundos, ¿no? Yo personalmente lo he vivido, ¿no? Desde hace algunos años yo me enfrasqué en cuidarme mi salud y todo esto, y siento que dejé de hacer cosas por, por el pretexto de mi salud, con mi tema de la artritis, por ejemplo. O sea, yo me estaba cuidando, pero finalmente no, también estaba procrastinando ante otros proyectos, entre otras cosas de la vida. Y eso, a fin de cuentas, y ya que hice un resumen de lo acontecido en mis años pasados, también me doy cuenta que ese tiempo no regresa, ¿no? Entonces, por eso yo estoy a favor de los estoicos en ese sentido. Se te va la vida, se te va el tiempo y te puedes morir y no has haber hecho nada de lo que querías y porque no tuviste el carácter suficiente, ¿no? Sin embargo, la parte de los modernos se me hace muy interesante analizarla porque finalmente, y como todo, todas las cosas que hacemos parten de la parte interna y de lo emocional. Si no estás cubierto emocionalmente, si no tienes herramientas de inteligencia emocional que te permitan actuar como tú lo quieres y lograr tus objetivos, difícilmente vas a poder desarrollarte y llegar a esas metas que tú mismo te hayas impuesto. Y teniendo un objetivo, a veces tú como persona no tienes objetivos. O hay Sí, personas que no tienen objetivos o sí. no los tienen muy claros. Y también por eso ven el procrastinar o ven el dejar de hacer las cosas que tienen que hacer para su trabajo, para su desarrollo personal, para cosas que les incomodan, no los ven como parte del proceso emocional para llegar a sus objetivos finales, ¿no? Sí, ahí me gustaría, lo que dices me gusta, creo que lo podremos resumir en que debemos de tener una escala de prioridades. Ujú, Cuando la escala de prioridades van alineadas a tus valores y a tus objetivos, ujú. entonces
es muy fácil decir, o sea, si yo priorizo, en este caso que tú hablas de mi salud física, entonces tú vas a tener muy claro que a donde quieres llegar es a lograr, ¿no? Tu objetivo es la salud física. Ujú. Entonces, todas las acciones que tal vez te dan miedo, ay, como que la alimentación, ay, como que ir a hacer actividad Ujú. física, ay, como que tengo que hacerme mi check-up anual, le vas a dar la importancia y entonces ya no vas a diferir tus citas con el doctor Ajá. después porque hoy tengo mucho trabajo. Entonces no es tu prioridad, no es un objetivo real, no es un objetivo claro al que vas. Entonces creo que dentro de los efectos de entender la procrastinación es dónde está mi escala de prioridades, ¿no? Y las prioridades pueden ser diferentes para todos, ¿no? Hay personas que a lo mejor su prioridad es la parte profesional. Ah, bueno, pues se enfocan a las acciones en la parte profesional y Ujú. no van a postergar nada que los aleje, más bien, no van a dejar de hacer sus actividades que los aleje de lo que quieren. Entonces nunca van a decir, no, esto no lo hago, esto lo hago después, ¿no? Lo hago ahorita. Y si hablamos un poco de la parte eh, intangible, que es el entender y tener consciente que lo que hablamos al principio, lo que me gusta que toques el tema es concientizar que pues, el tiempo sí es uno de los, eh, de los Elementos. activos Ujú. más poderosos e invaluables e irrecuperables que tenemos. Siempre decimos, tenemos mucho tiempo para esperar, ay, cuando pase esto a lo mejor lo hago, pero a mí me gustaría mucho y creo que es algo que de alguna forma es un estandarte, es la vida se va en un suspiro, ¿no? Concientizar que si hoy haga lo que haga, tenga que hacer lo que tenga que hacer, lo hago con toda la determinación, con todo mi esfuerzo, con toda la constancia, eso lo hice. Sí, mira, yo creo que todas estas reflexiones definitivamente van encaminadas a mejorar ese tiempo que dejamos de hacer las cosas, ¿no? Pero también hay que volver a tomar, creo que es muy importante, eh, qué tipo de emociones queremos evitar cuando postergamos, como el miedo. Ok. Otra sería la ansiedad, ¿no? O sea, nos da ansiedad hacer una labor, una acción Sí. que finalmente sabemos que la tenemos que hacer, pero nos genera una cosquilla que no Sí. sabemos por qué y por eso lo abandonamos, Sí, y ¿no? ya te voy a platicar. Hay algo que a mí, hay una actividad en mi trabajo que no es nada difícil, que no es física cuántica, que no es, híjole, me tengo que deshacerme la cabeza y pensar cómo voy a hacerlo y a solucionar. Pero me pasa que cuando tengo que realizar esa tarea, estoy, empiezo, ¿no? Inmediatamente, qué bueno que sonó el teléfono. Contesto una llamada, entro a Ujú. otra actividad, a otro tema completamente diferente y se me va el día y digo, y miren que me gusta planear mis actividades por día de la oficina y llega al siguiente día y a qué voy con este ejemplo es que he descubierto que me da como esa parte de que lo sé que lo puedo hacer muy rápido, ¿no? Ujú. Y que tal vez yo digo lo controlo y lo domino y después lo hago y y va a estar bien, ¿no? En su momento. Y resulta que esa actividad pues siempre termino haciéndola en 2 minutos, Claro, claro. ¿no? Y he identificado que me genera mucha inquietud, Ansiedad. mucha ansiedad, mucho miedo, miedo de que me pienso 20 veces lo que voy a contestar, lo que voy a decir, cómo la voy. Y entonces eso ya me da no, es que probablemente no va a quedar como es o no es lo que es. Y, y, y me pasa muy cotidianamente Oye, en pero, ese sentido. y eso es porque no tienes clara la recompensa, porque la recompensa es súper importante para que nosotros desarrollemos cosas que no queremos hacer. Si no tenemos clara la recompensa o tenemos duda en esa recompensa, Ajá. eso es lo que nos produce justo la ansiedad. O también la expectativa ante esa recompensa, ¿no? O sea, la recompensa incierta o poco emocionante nos Puede que produce precisamente procrastinar, ¿no? creo que en este caso has tocado, te voy a contratar al psicólogo. Ay, no, no. Creo que has tocado el punto medular mencionaste esto último de De que sea poco emocionante o poco que es. emocionante, Ajá. justo. O sea, yo no siento emoción a hacer esa actividad. Mm.
O sea, lo acabas de tocar así claramente. O sea, no me... Pero ¿qué A ver, recompensa te da? la ¿O única cuál sería recompensa en ese momento y para esa actividad es haber atendido un tema en tiempo y forma para solucionar un tema que puede convertirse en una, un en problema? este caso, en un problema y que puede costar, puede costar dinero, ¿no? Claro, claro. Pero no me es emocionante. O sea, Bueno, fíjate, no me causa, ay, wow, tengo que contestar tal cosa porque, o sea, sí, no es me que da. son acciones tan simples, tan sencillas, que de repente se vuelven a eso, ¿no? Y, Pero son necesarias, ¿o no? es necesaria dentro de lo que hago, pero no es mi prioridad. Claro, Ahí claro, voy. O sea, claro. voy a regresar a las prioridades, porque, bueno, una prioridad que tengo, pues sí, es mi parte profesional y que hay que hacerlo en tiempo y forma las cosas, que hay que tener disciplina, que hay que Claro. organizar, que es todo. Pero, no es dentro de toda esa organización que tengo, porque las prioridades van van de general a particular, ¿no? Ujú. Yo tengo una prioridad de la oficina, pero esta otra actividad es una prioridad de la prioridad. Y más bien no es una prioridad de la prioridad, es un objetivo dentro de la prioridad. Pero no me causa nada, no digo, wow, hoy tengo que hacer esto. Y hay otras actividades dentro de mi priorización de oficina que las hago, bueno, en 2 segundos y las hago y me apasiono y voy, vengo y quito y pongo. Pero sí es ese no emocionarme o ese miedo a que no lo pueda hacer tan bien, ¿no? Claro, claro. Pues fíjate que estás hablando de dos cosas o que yo interpreto y que yo creo que vale la pena mencionar. Una es la actitud, ¿no? La actitud con que desarrollas las cosas que tienes que hacer, que sabes que no te causan una gran emoción o que no tienes una recompensa tan tangible. Finalmente, pues son cosas que tienes que hacer, pero eh, y son de tu día a día. Y eso mismo hace que sean parte de pues también otro tema que vamos a abordar en el próximo episodio, que es la disciplina, ¿no? Son parte de asumir la disciplina que tienes que hacer para llegar a tu objetivo. Y sin querer ahondar en el tema de la disciplina, porque ya lo hablaremos después, creo que esta parte de la emoción incómoda, de la incertidumbre, del desorden mental que te puede generar una actividad que no quieres hacer, si la haces, digamos que te encarrilas a tener una disciplina. Sí. Si la ves con una forma positiva, como que es parte de ese proceso, la puedes hacer de mejor Sí, forma, con menos ansiedad, sí, y finalmente, pues después ya ni la vas a sentir, creo yo. sí, Ese es o sea, ya estamos hablando, o ya le estaba yo dando una solución sí. a esto. A esto, y un poco sobre lo que hablas y lo que yo he, porque identifico que estoy procrastinando esa actividad. eh, lo que, lo que a últimas fechas hago es decir, si esto me cuesta tanto trabajo, ¿no? Si el actuar me incomoda, si el actuar me ocasiona decir, híjole, ¿por qué lo tengo que hacer? Es lo primero que hago. Hoy ya hay 2 momentos en los que he tenido que realizar esa actividad y digo, a ver, para todo, dejo todo y me enfoco a hacerlo. ¿Y qué creen? Que sale súper rápido. O sea, estoy cambiándole ahora el hecho de que si todo eso que me está costando trabajo o que mi cabeza toma como que es muy laborioso o que me va a llevar más tiempo, que no es cómodo para mí, lo hago primero. Muy bien, Lo muy hago bien. primero Esa es una buena forma de, ¿y qué de creen que ya? sacarlo. Sales y me olvido y entonces ya no traigo arrastrando esa carga de que, ay, tengo que hacer. Sí, bueno, y luego esas cargas también se vuelven, o los pretextos que damos para no hacerlas, pues empiezan como, porque, ay, pues es que me falta aprender algo para hacer esto, o estoy muy ocupado para terminar esta actividad, ¿no? Y ya lo dijiste hace rato, o Oh, tú misma lo sí. dijiste, no es tan, no entra dentro de mis prioridades, pero bueno, pues Ujú. finalmente estoy ocupada y no puedo hacerlo ahorita, ¿no? Así, uno se compra esa idea. Es que estoy muy Exacto. ocupada, pero ya lo voy a hacer. Estoy muy, muy ocupada. Y a lo mejor aquí vale la pena mencionar, Tao, que pues, no hay que sentirnos mal. Al final, ay, es que soy un ahí va Procrastinador. el trabalenguas. Procrastinador. Procrastinador. Porque a todos nos pasa. O sea, no soy el único en el mundo que deja para mañana lo que puedo hacer hoy. O sea, primero que nada hay que entender eso. Nos pasa a todos en muchos temas, en varias etapas de la vida. La idea es
pues concientizar que Pues sí. si hay que hacerlo, pues hay que hacerlo de buena voluntad y lo más rápido posible. Y sobre todo no dejarlo a hacer y tomar una actitud rebelde. O sea, sobre todo no dejarlo como una actitud rebelde, que me vale y no lo hago porque no me gusta, ¿no? O que si no está perfecto, como el perfeccionista, ¿no? Ajá. Si no está perfecto, no lo hago, o no lo lanzo, o no lo hago, o no lo actúo. Sí. Yo suelo procrastinar por eso, porque si no está perfecto, de repente, digo, mejor no lo hago. Pues no necesariamente, Sí. porque finalmente si lo haces y lo haces cada vez con una mejor actitud y lo haces con una mejor disposición, pues te va a salir mejor eventualmente Sí. y todo es perfectible además, ¿no? O sea, también hay que echarnos ese chip a la cabeza, ¿no? Sí, sí, esto que mencionas que son los disfraces de la procrastinación, Ujú. pues sí, o sea, a mí yo me disfrazo con que estoy muy ocupada, ¿no? Tengo Claro, muchas cosas que hacer. claro, Entonces, claro. ahí descubrí, y volvemos al autoconocimiento, ¿no? Después de repetir tantas veces, bueno, más bien, no, de no hacer una acción, pues me di cuenta de que yo siempre mi pretexto, mi excusa es, estoy muy ocupada. Y no solo para esta actividad que les menciono de la oficina, sino pues para a veces otras actividades personales, ¿no? Ujú, ujú. Que digo, ay, es que no tengo tiempo. Y me compro la idea y entonces sí ya veo cómo entretenerme para no tener tiempo. Y ahí hay Oye, otro tema. que estás hablando de algo bien, bien importante. A veces procrastinamos con cosas del trabajo, con cosas que tienes que hacer, porque son parte de lo que tienes que hacer, pero a veces procrastinamos con cosas que quieres hacer Eh, o que deseas que que sucedan, tú que o que dices es tu que son tu pasión, pasión, que es pero lo no que lo quieres. estás haciendo. Así es. ¿Por qué fregados? O sea, Sí, ¿no? O sea, sí. justo, y entramos otra vez, yo creo que a la parte emocional. Yo creo que no estás preparado para asumir enfrentar esas acciones que se vuelven incómodas, ¿no? Pero pues hay que tomar también algunas estrategias para romper este ciclo, ¿sí? Sí. Y creo que una estrategia válida y que alguna vez escuché en un seminario de un conferencista muy famoso de Estados Unidos que dice que Tony primero, Robbins. Tony Robbins, que dice que el 80% es psicoemocional y el 20% es la mecánica. Ajá, sí. Entonces, si nosotros, parte de cómo ayudarnos dentro del conocimiento, trabajamos en la parte psicológica, en la parte emocional, pues eso nos va a dar mucha fuerza. Y entonces la parte mecánica, ¿qué es lo que dejamos de hacer? Que es ¿Qué son las justo actividades? son las acciones que no queremos hacer, Exactamente, que ¿no? son el 20%. Entonces, sí hay que trabajar de manera personal, descubriendo por qué lo estamos haciendo, qué es lo que qué sentimos, qué nos lo causa, el origen de lo que nos está dejando atrás para no hacer algo. Y entonces la mecánica va a ser muy fácil. El ejemplo que puse de lo que me pasa en la oficina es muy cierto. ¿Qué pasa? Estoy todo el tiempo emocional y psicológicamente diciendo no, después. Y cuando lo hago, la mecánica me lleva 5 minutos, ¿no? O me Totalmente, lleva una media hora de que lo traigo arrastrando un par de días, ¿no? totalmente, Pero es totalmente. identificar qué parte es la que tengo que trabajar, si es el miedo, si es el autosabotaje, si es el sentirme juzgado por alguien, el miedo al juicio. Pueden ser 20,000 razones. Oye, pues volvemos a tocar el tema que hemos hablado en otros episodios, que es justo la conciencia, Ya. ¿no? La conciencia de saber por qué sentimos lo que sentimos, ¿no? Ujú. Y ese Sí, 80% sí. que nos está afectando emocionalmente Ujú. para las partes emocionales y para la parte y que nos Ujú. impiden hacer la parte mecánica, hay que tenerlo muy consciente. Y cuando te encuentres en un momento en el que estás procrastinando, date cuenta, y esa es una forma también de romper este ciclo, date cuenta cuál es el sentimiento que tienes que te impide hacer la parte mecánica, ¿no? Y tal vez para hacerlo puedas tener una conciencia en dos cosas. Una, en la urgencia, en el tiempo, lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, generalmente las cosas que procrastinamos tienen una vigencia en la que las tenemos que hacer, ¿no? A veces no. A Sí. veces creemos que no la tiene, creemos porque pues, yo quiero escribir un libro y estoy procrastinando, y aunque es algo que yo quiero, Ay, ¿no? ¿Te pegó? sí. Bueno. Ay. Aunque es algo que yo quiero, pues no le dedico el tiempo y la procrastinación no es solamente una acción, es una serie de acciones o de
enfrentar la disciplina, que es lo que les decía hace rato, que ya lo hablaremos, para ejecutar las cosas que quiero hacer, ¿no? Y Ujú, entonces la parte emocional es, no me la creo, no soy suficiente, tal vez me falta información, no sé por dónde empezar. Él empieza a meter un montón de pretextos. Pero bueno, yo creo que una forma para empezar y para romper estos ciclos es hacerlo con microacciones, ujú. Sí, ¿no? sí, sí, es justo lo que me pasa, ¿no? Y bueno, yo vuelvo al ejemplo, pero Hay una regla, ¿no? sí, la regla de los 5 minutos, o sea, haz la actividad que no quieres hacer, que te cuesta mucho trabajo hacer, por 5 minutos y vas a ver cómo te sigues, o sea, te sigues, y entonces en un abrir y cerrar de ojos ya lograste hacer algo que te está incomodando, y la sensación que tienes cuando lo terminas, te empodera. O sea, pues lo pude hacer y lo Claro, hice muy claro, rápido, fluyó muy bien. claro, Entonces ahora dices, que venga lo que sigue, ¿no? claro, claro. Exacto. Entonces, y yo me regreso un poco a lo que dijiste de concientizar. Yo, a manera personal, en nuestra educación, nos enseñan mucho a desarrollar a la parte académica, ¿no? A darnos estructura en lo que es la parte académica, pero hay muy poco tiempo en ayudarnos a la conciencia, a desarrollar habilidades, a desarrollar... la parte de la conciencia implica varias cosas, implica razonamiento, implica memoria, implica, implica intuición, o sea, no nos dan herramientas para poder, o sea, sí nos enseñan mucho a cómo funcionan las cosas y el para qué funcionan en cuanto a lo académico, pero esa parte delicada de ampliar nuestra conciencia, pues nos va dejando atrás, ¿no? Nos va dejando atrás porque nos hacemos muy expertos en actividades que se dan repetidamente, Ujú. pero no de desarrollar y decir, oye, sí, tengo que hacer estas actividades, pero ¿por qué las voy a desarrollar? ¿A mí qué me aporta? O sea, conscientemente, ¿qué siento? O sea, ¿me gusta? ¿No me gusta? ¿No? Sí, sí. Mi memoria me dice que eso alguna vez lo hice y no me causó satisfacción alguna. O sea, no tenemos o no nos han, o la educación no nos la han abierto para trabajar esa conciencia. Sí, Por eso se nos totalmente. dificulta de repente. Totalmente. Y la conciencia va también en función pues del del El autoconocimiento, ¿no? autoconocimiento. O sea, y el autoconocimiento, pues también está mermado por la cultura que tenemos, cómo nos educan, cómo, ¿no? O sea, Sí, que finalmente, y bueno, ha sido un tema cultural. sí. Por ejemplo, deja de sentir esto, no llores por esto, o sea, tienes muchos bloqueos que finalmente te bloquean emocionalmente. Y al Así es. bloquearte, pues entonces dejas de ver más allá de las cosas. No entiendes por qué sientes un sentimiento, no entiendes ese sentimiento por sí mismo. Eso es la inteligencia emocional y es lo que te puede ayudar y llevar a la conciencia, ¿no? O Ujú. sea, el desarrollo y la amplitud de conciencia, pues va en función del autoconocimiento, de el contexto en el que vives. Pero bueno, pues ya nos estamos desviando un Sí, poquito del sí, tema. bueno, es la parte de conocerte, ¿no? Y que son las emociones y que tal vez una emoción que en algún momento nos dejaran permitir, como mencionaste lo del llorar, que llorar no es bueno ni malo, es una emoción que, hay que se tiene que sentir, Y hay que ser consciente que de se ello. tiene que vivir y después dejarla ahí, pero ya la conoces, Claro, ¿no? Ya claro, la claro. conoces. Entonces, y esto te genera a lo mejor, pareciera que no, pero puede estar relacionado en tu actuar de procrastinación, ¿no? Sí, La totalmente. parte de procrastinar. Pues bueno, a mí algo que quiero volver a tomar es lo del tiempo. La verdad es que el tiempo y la urgencia que nos puede causar, o más bien el romper el tiempo que tenemos para hacer algo, pues bueno, nos puede traer consecuencias negativas finalmente, ¿no? Sí. Una es, y la más natural y la más fuerte es no cumplir nuestros objetivos por procrastinar, ¿no? Sobre todo con cosas que nos gusta o que no queremos hacer o que estamos visualizando como un proyecto para nosotros mismos, ¿no? Y algo que de estas frases y de estos pensamientos de los estoicos, que hablaban de una urgencia tranquila, que para poder dejar de procrastinar, es decir, que vivas como si el tiempo valiera, o sea, y si vale, porque el Ujú. tiempo es oro, ¿no? Entonces, Es un activo el tiempo importante. es un activo importante, como bien lo dices, y entonces hay que tener cierta urgencia para hacer las cosas. No quiero decir con esto que te agobies, generes ansiedad, sino por eso es una urgencia tranquila. Y esa frase o Me esas gusta. palabras me encantaron, porque finalmente, pues te pones las pilas
porque es algo que tienes que hacer, porque tú quieres hacerlo, pero vete tranquilo, pero con cierta urgencia. Es decir, con conciencia del tiempo, ¿no? Sí, hay una frase que también va muy relacionada, es despacio que llevo prisa, ¿no? Ándale, sí, me encanta, me Despacio que encanta. llevo Muy prisa. bien, muy bien. Muy bien, pues qué bueno. Pues hagamos Una una reflexión. reflexión, ¿no? Es un tema importante y la verdad es que sí, ese arte milenario, creo que todos lo practicamos, ¿no? Lo practicamos cotidianamente y, y que si entendiéramos, como dice Tavo, que el tiempo es importante para realizar cualquier actividad, sobre todo si es una actividad que para ti te genera importancia o satisfacción, pues habría que ponernos a remangarnos, ¿no? Y ir tras la actividad que debo hacer, que tengo que hacer para lograr lo que quiero, ¿no? Pues es un poco no necesitas sentirte listo, ¿no? O sea, necesitas valor, necesitas huevos, ¿no? Su Y francés de Tao me presencia. Perdón encanta. mi francés, pero así es, la verdad. Y también pensar en quién serías o qué tanto lograrías dentro de tus metas si dejas de postergar lo que sabes que te va lo que sabes que no puedes hacer, lo que lo que te choca hacer, ¿no? Sí, o sea, lo que mencionábamos es bien importante y te empodera mucho el que tú hagas una actividad que piensas que no puedes por la causa que sea, cuando lo logras, pues te da un impulso para seguir haciendo otra actividad que te lleve a la consecución de lo que quieres. Claro, porque cada día que pospones, dejas de ser quien podrías haber sido hoy y quien Exactamente. puedes ser mañana, Exacto. ¿no? Así es. Así es. Pues muy bien, pues comparte este episodio con alguien que se esté postergando y que esté saboteando en su día a día y que necesita un recordatorio de cómo puede mejorar esta situación. Que sea suave, pero pues bueno, ya lo oyeron, con qué hay que hacer las cosas y con qué se debe de accionar. Finalmente, lo que nosotros queremos es eso, es despertar tu conciencia, es despertarles algo que tengan dormido y si no lo tienen dormido, pues bueno, échenle ganas, hagamos y nosotros también lo haremos para hacer mejor las cosas, para dejar de procrastinar, dejar de hacer a un lado las cosas que nos importan y sobre todo en pro de cumplir los objetivos que tenemos. Los parroquiales, los avisos parroquiales, pedirles que por favor nos sigan en Instagram. Recuerden que ahí estamos como Vida y Ser Feliz, @Vida y Ser Feliz. Ahí, desde luego, están todas las publicaciones que estamos generando del podcast Aviéntate a Vivir. También síganos en YouTube, en Aviéntate a Vivir, en el canal de Vida y Ser Feliz. Y desde luego, pues por ahí también está la liga para que se unan al grupo de WhatsApp. Hay pocos que se han metido, pero de repente se pone buena la conversación. Nos importa mucho que ustedes nos den su retroalimentación. Es importantísimo para que este programa y este podcast siga siendo efectivo, nos siga retroalimentando a Gaby y a mí. Creo que los comentarios que ustedes nos den nos van a ayudar a crecer y ustedes mismos también van a crecer. Así es que siéntanse en la confianza de hacerlo, ya sea lo bueno o lo malo, díganos, no importa, ya sabremos cómo enfrentarlo. Creo que vale la pena abrir la discusión de cualquier tema, no solamente de los temas que estamos hablando, sino que pues de repente si creen que es importante hablar de algún tema que ustedes traigan, pues también díganos, porque eso nos va a ayudar pues a hacer mejor la temática de lo que estamos hablando y bueno, pues también estamos en las redes en Spotify. Si nos quieren oír por Spotify, ahí está el video también. En YouTube Channel, por Apple Podcast también estamos. Si lo quieren oír como audio solamente, pues también vale la pena. Y es muy cómodo oír un Sí. podcast por audio. Yo tengo por ahí un podcast que hice en algún momento, acelerando éxitos con Octavio Funes en estas mismas plataformas. Y la verdad es que me gustaba mucho hacerlo en audio porque, pues bueno, finalmente la gente puede ponerse los audífonos, ir manejando y no tienes ni que voltear a ver. Pero si nos pueden dedicar unos momentos, unos tiempos, pues aquí estamos, véanos, estamos muy guapos, así es que vale la pena, Bueno, pues vale la a pena. mí me gustaría terminar solo con una frase que me viene bien para este tema de la procrastinación, es dejemos de actuar
de manera diferida para evitar que se conviertan en los famosos hubiera. Ah, qué padre. Sí, sí. Sí, porque el hubiera es un tiempo tonto, ¿no? Sí, porque parte de dejar de hacer es después, ¿y si yo hubiera? Claro, claro. Y si no lo hiciste, ya fue. Ya fue. Así es. O se hizo o no se hizo. Pues Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gaby, ¿alguna cosa que quieras agregar? no, yo feliz de estar nuevamente. Vamos a practicar la no procrastinación y la verdad es que vienen cosas muy padres, muy lindas y pues suscríbanse. Algo que es Please. importante y además de que se suscriban y que activen la campanita para que les avise cuando está el episodio, es hacerles ver que que este podcast, Aviéntate a Vivir, está dentro del paraguas de Vida y Ser Feliz. Yo le Así decía a es. Gaby que es como el programa dentro del canal de las estrellas. O sea, el canal se Okay. llama Vida y Ser Feliz y el programa es Aviéntate a Vivir. Este canal, Vida y Ser Feliz, es un lugar en donde vamos a seguir compartiendo conceptos universales de diferentes temas relacionados con el desarrollo personal, desarrollo humano, vivir bien, vivir felices y pues estar en una mejor actitud en este mundo, con mejores, pues con mayor felicidad finalmente, ¿no? Sí. Que aunque ya lo platicábamos en el episodio pasado, en el tercer episodio, la felicidad es algo importante en la vida de todo mundo, pero es parte del proceso de tu vida, es parte del camino y hay que asimilarlo de esa forma. En Vida y Ser Feliz también vamos a tener otros expertos, embajadores de la marca, que pues además de compartirnos su conocimiento, pues también van a estar interactuando con nosotros en Vida y Ser Feliz y seguramente también aquí en Aviéntate a Vivir. Así es que no se lo pierdan, por favor, síganos, recomiéndenos, por favor, es súper importante. Pero más allá de que nos sigan y nos recomienden, coméntenos. Eso también, además de que nos ayuda mucho al algoritmo, a los algoritmos, Nutre los contenidos, nutre claro, de qué a ustedes les gustaría que platiquemos, que hablemos, que investiguemos. La verdad es que el canal está abierto a temas de interés. Entonces, háganlo, no se sientan temerosos de sugerir el tema que requieran, que gusten, que les emocione, que apasione, que quieran conocer. Nosotros estamos para servir en eso. pues listo, muchas gracias. Estamos por aquí Gracias. muy pronto con ustedes. Gracias, chao.